Hello, this is the beautiful Annie. Hi, I'm Annie. I'm Ivan. Estamos de vuelta en el podcast de Monolito para hablar de Anora, lo último del director norteamericano Sean Baker, autor entre otros trabajos de Tangerine y de Florida Project. En esta conmovedora versión postmoderna de La Cenicienta, Baker vuelve a dar visibilidad a aquellos que viven en los márgenes de una sociedad que los mercantiliza y deshumaniza. 3 carrots. What about 4? Soy Alberto Serna, bienvenidos a Monolito. Sergio, bienvenido a Monolito, ¿qué tal estás? Hola Alberto, pues aquí como siempre un mes más intentando arrojar algo de luz a nuestros oyentes. Muy bien, hoy hablamos de Anora, lo último del director norteamericano Sean Baker, flamante ganadora de este año de la Palma de Oro en Cannes. Me acuerdo de que cuando saliste del cine del preestreno en Madrid, al que fuiste, me mandaste un mensaje diciendo que esto era lo más cine que habías visto en mucho tiempo. ¿Quieres comentar esto? Bueno, a ver, sí, eso ya sabes, son cosas del momento, ¿no? Del calentón del momento, pero sí, me parece como que en una película, yo que siempre estoy como en plan gruñón, ¿no? Con lo que se hace ahora, pues sí que creo que era una película que recuperaba un poco, pues, una cierta forma de hacer las cosas que creo que va menos, ¿no? Y tiene esa cierta vocación por contar con imágenes, por ser expresiva, ¿no? Yo creo que veo en Sean Baker un director de raza que está recuperando una forma de hacer cine que, pues eso, me puede recordar un Robert Altman, cineastas más de los 70 de este nuevo Hollywood, en su vertiente quizás más autoral, ¿no? Y más radical, ¿no? Y más libre, y algo de eso veo. Te iba a decir si hablabas del componente formal de esta película, filmada en celuloide, con técnicas setenteras, como has dicho, que se aplicaron para conseguir este aspecto más clásico, apuesta también por la comedia disparatada, el screwball comedy, que es un subgénero de cine que se popularizó durante la Gran Depresión norteamericana, a principios de los años 30 hasta los 50, y también vemos en Anora lucha entre clases económicas que se adhieren a este screwball. Me preguntaba si es esto, en este componente formal donde tuviste cine, o si es algo que va más allá de la pura estética. Desde luego va mucho más allá de la estética. De hecho, se tiende a confundir un poco pues el aparato formal con lo que es el lenguaje puro y duro. Es decir, hay obras que son puro cine que están grabadas en vídeo y hay películas rodadas en formato analógico que no podían ser más televisivas. De hecho, por ejemplo, yo soy un gran fan de Nolan, pero no me parece quizás la quinta esencia de un cineasta que recupere esa pureza, ¿no? Ese poder expresivo que tiene el cine, a pesar de que ruede en IMAX, ¿no? Entonces, bueno, creo que se tiende a confundir un poco esto y creo que en el caso de Sean Baker se dan cita las dos cosas. Es un tipo que desde Florida Project, después de una especie de travesía por el desierto rodando, pues que si con un iPhone, que si en formato digital, pudo darse el capricho de rodar en cine. Y creo que además de eso, él sí que sabe aprovechar los recursos, ¿no? Y sabe contar una historia con imágenes. Sean Baker es uno de nuestros directores de cabecera, el motivo por el que le dedicamos un monográfico en la primera temporada de Monolito. Desde Tangerine, película que filmó con un iPhone 5S, hasta Anora, pasando por The Florida Project, son todas obras de calidad indiscutible. Así que lo que parece pertinente preguntarse aquí es ¿por qué ahora y no antes Cannes ha premiado a Sean Baker? ¿Estamos en verdad ante su película más sólida? Para ti, Sergio, Anora probablemente es una de las mejores películas del año, si no la más potente del año. ¿Es esto o hacía falta una presidenta del jurado de Cannes americana como Greta Gerwig para finalmente premiar a esta voz tan singular de su país? Indudablemente hay puntos que se tocan aquí porque los dos proceden del mismo... del underground, pues eso, del underground, del mismo, sí, son coetáneos prácticamente, creo que los dos, bueno, Greta Gerwig es del 83 y Sean Baker es del 70 o 71, pero bueno, que los dos se curtieron en el Mumblecore, ¿no? Más o menos, o si no de forma tangencial. A Sean Baker lo veo como una figura quizás mucho más outsider dentro del outsider. Creo que es un tipo que al final va bastante por libre. Y siempre interesado en outsiders, en sus películas siempre interesado en outsiders. No hay que olvidar que esto también lo sacabas a relucir fuera del programa, el hecho de que él también tuvo su particular descenso a los infiernos. Y yo creo que hay algo interesante porque es un cineasta que empieza
ya cruzada la cuarentena, cuando empieza a afianzarse su figura, ¿no? Después de haber hecho películas bastante desconocidas. Creo que ya por allá por el 2012, no sé si tendría unos 42 años así, fue cuando hizo la de Starlet, que fue la película que empezó a situarle en el mapa, por lo menos a nivel internacional. Y yo creo que con estas cosas siempre hay algo muy clasista, ¿no? Yo creo que hay algunos cineastas, tengo esa percepción, retomando tu pregunta de Cannes, que parece que se lo tienen que ganar más que otros, ¿no? El hecho de llegar hasta una Palma de Oro. Y yo creo que en el caso de Sean Baker ha sido una sucesión de aciertos, película tras película, que han desembocado en algo donde creo que cristaliza de una forma más depurada, donde cristalizan sus obsesiones, ¿no? De una forma mucho más sólida y más asentada. Y a mí, sinceramente, aunque siempre hay que atenerse un poco al comodín del tiempo, porque nunca se sabe, pero yo realmente la vi, y después de haber revisionado Red Rocket, su película anterior, y teniendo muy frescas las dos anteriores, creo que es su película más sólida. Y es una película donde creo que confluye, tiene elementos de Tangerine, tiene elementos de Florida Project, tiene cosas de Red Rocket, pero creo que aquí está como todo mucho más mejor integrado. Fue muy emotivo ver a Sean Baker en el escenario de Cannes con su mujer y productora Samantha Kwan. Un sueño de toda la vida, el de Sean Baker, el de ganar la Palma de Oro. Está muy agradecido, todavía lo he escuchado hace muy poco, todavía no se lo cree, todavía está en una nube. Te iba a volver a preguntar si es la película del año para ti, definitivamente, excluyendo Megalopolis. Porque Bueno, si te digo la verdad, han pasado 2 programas, pero se me está desinflando un poco la cosa con Megalopolis, tengo que decir, ¿eh? Bueno, es decir, no la he revisionado, aunque he visto ya que por los mundos de Torrent está ya circulando, que y Coppola nos sigue sorprendiendo con escenas un poco lamentables, donde está ahí, que si metiéndose con Rotten Tomatoes, que si siguiendo un programa de televisión. La verdad que no sé, estoy un poco... Le daré otra oportunidad, pero a mí se me está desinflando un poco la fiebre en Megalopolis. Bueno. Y Nora, película entonces, del año, pues en estas cosas siempre me pones en un aprieto, porque es que seguro que estoy dejando pasar alguna que me ha encantado. Desde luego no es la de Alex Garland, no, desde luego no es esta, pero hombre, alguna que otra película he visto que me ha gustado mucho, ¿no? Pero las sensaciones que tuviste al salir del cine. Desde luego sí, con Anora sí que tuve la sensación de haber visto algo grande. Es decir, una película que además yo iba a verla por Sean Baker, pero con Sean Baker me suele pasar algo, y esto creo que habla muy bien, dice muchas cosas buenas de él, por lo menos desde mi punto de vista, es que no me interesa nada las historias que cuenta, ¿no? Es decir, es un cine que me interesa porque lo hace él, por cómo lo plantea. Pero yo cuando fui a ver a Nora iba a verla porque era suya, ni por la Palma de Oro, que eso también es una cosa que depende mucho del año, porque hay palmas de oro que son bastante discutibles, pero sí, francamente, pues salí del cine pues con ese mareo que sales a veces cuando esta cosa, además, que se encienden las luces, si hay como un ambiente en la sala como de, no sé, que nos hemos quedado todos como muy removidos emocionalmente, ¿no? Y sí salí bastante impactado, sobre todo por el final, claro, que al final... Si el final es... Ahora hablaremos uno de los grandes finales del cine moderno y si no del cine de todos los tiempos. Totalmente. Luego hablaremos de eso, pero bueno, avisaremos de spoilers y todo eso. Pero sí, el final es que es, en fin, sí, de los que te dejan con un nudo en la garganta. Comenzamos por el principio de la película, si te parece, que creo que en este inicio uno, como espectador, queda totalmente absorto. Uno se da cuenta del poder de la energía de esta película desde el primer segundo y ya te predispone y te invita a pensar que esto va a ser, como tú decías, una película que marca. Si no la mejor del año, estará entre las candidatas y uno de los esfuerzos más sobresalientes de Sean Baker. La película abre con una versión de Greatest Day de Take That. ¿Te acuerdas de Take That? Hombre, cómo no. Soy lo suficientemente viejo como para haber visto sus videoclips en los 40 principales. Sí. Pues esta es una versión que abre la película con un panning shot, con un trabajo de dolly. La cámara se mueve de derecha a izquierda, me parece. E introduce un club de striptease bañado en luces de neón en el que trabaja la protagonista. Sobre este plano en el que se ven varios strippers haciendo bailes privados, en cámara lenta se sobreimpone el título de la obra, que es también el nombre de nuestra protagonista, Anora, conocida cariñosamente como Annie. Una secuencia magnífica. Sean Baker nos tiene acostumbrados a comienzos muy magnéticos y este es uno de ellos, quizás probablemente el mejor. Una secuencia inmersiva, una auténtica explosión sensorial,
para el espectador, tanto por el trabajo de cámara como por la elección musical. Sí, me resultó estimulante cómo de una forma tan sencilla puede ser tan impactante, ¿no? Ese traveling lateral que va haciendo un recorrido por las diferentes bailarinas exóticas del local y que finalmente desemboca en la que nos interesa para la ocasión, la que da título a la cinta. Y con ese simple movimiento, pues hace, creo que, un ejercicio de cine muy potente. Es hipnótico. Hablábamos antes de grabar de Mean Streets de Martin Scorsese, de esta escena también en la que entra a un bar, a un club con luces también de neón, entra el personaje de De Niro con dos mujeres, una a cada lado, y es también en cámara lenta. Me trajo a la mente, es una película también setentera, emplazada en Nueva York como Anora, pero esto está mucho más coreografiado y el añadido de la canción pop, que es uno de los elementos estilísticos comunes que viene usando Sean Baker, eleva todavía más la temática, porque si uno se fija en el título de la canción, Greatest Day, tiene su cierta ironía, ¿verdad? Supongo que funciona casi como una premonición, como un título premonitorio, pero también tiene un punto irónico. Sí, así es. De hecho, la película al final es que es eso, hay mucho sentido del humor soterrado también, que esto ya hablaremos, ¿no? De la mezcla de géneros por la que siente predilección Baker, ¿no? Que es que además se nota porque es un tipo que se nota que es muy cinéfilo, ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Cinéfago. Y cinéfago, es correcto. Y creo que eso al final su cine se acaba empapando de eso, inevitablemente. Y eso es lo que da pie a que haya tantas sutilezas, ¿no? Y tantos guiños y tantos... En esta película, Nanora utiliza esta canción de Take That, pero en su película anterior era Bye 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 de NSYNC, en Florida Project era Celebration de Cook and the Gang, que son canciones que él siempre utiliza para crear este contraste, siempre se cortan de manera abrupta. Y sabemos que es el propio Baker el que suele editar sus películas. Él dirige, escribe, edita, también es el director de casting. Y esto es uno de los elementos estilísticos comunes que vi en Anora en su comienzo. Y el segundo, que supongo que también te habrás fijado tú, es el empleo de la misma tipografía. Awafina Script, que utiliza para los títulos y créditos de inicio. Y esto comenzó en Tangerine, donde creo que buscaba contrastar este tono callejero y áspero de la película con una fuente, con una tipografía elegante que transmitiera cierta sofisticación y añadiera ironía y humor, elevando la presentación del tema de la película. Esta tipografía la ha mantenido desde Tangerine hasta Anora, siguiendo el ejemplo de otros directores clásicos como John Carpenter. Creo que lo mencionamos en algún episodio, que utilizaba Albertus. Woody Allen también utiliza la misma tipografía. Stanley Kubrick o Wes Anderson utilizaban Futura. En fin, que creo que funciona aquí también el uso de Awafina Script y se ha convertido ya en un sello totalmente distintivo del cine de Sean Baker. No sé si seguirá utilizándola, pero no sé si a ti te funciona. No solo estéticamente, sino los títulos de crédito y la tipografía del título de la película parecen darte un cierto brillo que quizás uno no se espera de los personajes tan outsider que viven en los márgenes de los que Sean Baker normalmente quiere hablar. Sí, de hecho, bueno, a mí siempre me ha gustado este detallito, ¿no? De los directores. O sea, me resulta refrescante que se una a esa larga tradición de directores, ese pequeño grupo de directores que sienten predilección por una tipografía en concreto, porque de alguna forma, aunque sea a partir de algo tan anecdótico, contribuyen a introducirte en su universo, ¿no? Y me gusta que sí que haya como elementos en común entre sus pelis, aunque sea simplemente a través de una fuente de letra. En el caso de Anora, bueno, ya me pasaba con The Florida Project, ¿no? Que es que recuerda también un poco a La Semilla del Diablo, a esta tipografía de letra que a su vez evocaba, y esto ya lo hablamos en otro programa, ¿no? Que a su vez evocaba a la de Tú y yo, An Affair to Remember, de Leo McCarey, así como haciendo un ejercicio de intertextualización con bastante mala uva. Y yo creo que aquí sí que en el caso de Baker, yo creo que contribuye a reforzar esa cualidad, esa pátina así como un poco mágica que tiene sus películas, ¿no? Donde dentro de la miseria, pues ahí parece que siempre como un hueco, ¿no? Para la esperanza. Que yo creo que eso está
ese hueco para la esperanza, yo creo que sobre todo lo podemos encontrar en cómo él ve a sus personajes, ¿no? Lo compasivo que es con sus personajes, cómo los trata, ¿no? Y creo que al final... En contraposición a cómo el mundo suele tratarlos a ellos. Correcto. Y supongo que esto es igual es aventurarse mucho, pero al hilo de lo que decíamos antes de Sean Baker, de sus problemas de adicción, no sé hasta qué punto pues es una persona que a lo mejor ha estado también, ¿no? En esos márgenes y ha tenido su personal travesía, ¿no? Por el infierno. Lo que le permitirá ser más empático. Sí, es empático, claro. Que es esta cosa, ¿no? De haber salido de ahí, bueno, eso que, pues como decía Anthony Hopkins, que también tuvo problemas cuando era joven, pues claro, cosas que salir de ahí pues te hace más fuerte, ¿no? Y más compasivo, de alguna forma. Y yo creo que hay algo ahí que me parece pues muy, muy tierno, ¿no? Y al final son películas que por muy duras que sean, siempre no te dejan del todo con un mal sabor de boca. Son películas siempre muy humanistas. Es curioso que mencionaras los años jóvenes de Sean Baker con sus problemas de adicción, porque esta película, Anora, lleva dándole vueltas a él desde los años 90, cuando conoció a su actor fetiche, Karen Karagulian, que aparece en todas sus películas, aunque a veces cuesta encontrarlo, pero ellos afirman que aparece en todas las películas de Sean Baker. Era el taxista, de Tangerine, ¿no? Sí. Pero incluso en Four Letter Words, que es su primera película, su primerísima película, también aparece Karen Karagulian. No me acuerdo en qué escena está en The Florida Project, pero al parecer también aparece. Bueno, pues Karen Karagulian es un armenio que, como otros ciudadanos de países de la antigua URSS, emigraron a Estados Unidos a principios de la década de los 90, tras la disolución de la Unión Soviética, y una comunidad de expatriados con su propia identidad comenzó a formarse entonces en la zona de Brighton Beach, cerca de Coney Island, en Nueva York. Así que Baker siempre quiso hacer una película que sucediera en este entorno, en esta comunidad en Brighton Beach. Y su idea original para Anora, que entonces no se llamaba Anora, trataba sobre una mujer que era secuestrada por unos mafiosos a cambio de dinero, pero que luego sufría una especie de síndrome de Estocolmo. No fue hasta que Sean Baker y su mujer, la productora Samantha Kwan, que he mencionado antes, vieron a la actriz Mikey Madison primero en la película de Tarantino, en la de Once Upon a Time in Hollywood, y luego en Scream, la versión del año 2022, que Anora, como guión y película, comenzó como el proyecto de verdad. En Mickey Madison encontraron a Anora y Anora encontró a Mickey Madison. Sí, además que era curioso porque creo que las dos películas, tanto la de Tarantino como la nueva versión de Scream, moría de la misma forma, ¿no? Como quemada o algo así. Era como que no entendía muy bien. Digo, es la misma actriz, pero luego me dio que pensar, pero sí, tiene la misma muerte. ¿Qué decir de esta actriz, por cierto? Porque ¿qué verían en Scream y en la película de Tarantino para que Sean Baker saliera del cine convencido? Y, según dice él, encontraron el número de la gente nada más salir del cine y llamaron para ver si estaba disponible. Hombre, a mí lo primero que me sorprendió es lo joven que es ahora. Y si tenemos en cuenta... 25 años, ¿no? Creo que eran 23, pero puede ser. Claro, es que me pongo a pensar, si la de Tarantino tiene 5 años ya, ha pasado ya un lustro, es de... no, La de Tarantino es del 2019, son 5 años, tenía 25, tenía 20 entonces. Fallo mío, sí, es del 99. Uh-huh. Hombre, pues ya reconozco que la de Tarantino me parecía una tía algo intrigante. Desde luego tiene una cara, sí, como muy magnética, pero sí, hay algo inquietante en ella, ¿no? Y desde luego transmite, sí, mucha madurez. De hecho, el personaje, con apenas unas pinceladas en Anora, te sabe configurar un personaje bastante fuerte, ¿no? Y como que sabe muy bien, que tiene los pies en la tierra, que sabe muy bien cuál es su vida, qué lugar ocupa en el mundo y sí. Sorprende la capacidad actoral que tiene, ¿no? Pasando de esa energía de una persona que está en las nubes a otra que lucha por no caer de esta fantasía, por no apearse de esta fantasía, y luego finalmente es vencida. Y sobre todo transmite en un par de planos cortos donde domina con su mirada. Hay un par de momentos en la película en los que ella no dice nada, sino que simplemente mira a la cámara, que me parecieron poderosísimos. Sí, transmite muchísima fortaleza. De hecho... A lo Cillian Murphy con los ojos. Sí,
Se podría decir que, claro, que ahí reside el poder de la película, a lo mejor, ¿no? El hecho de que sea un personaje que está tentado todo el tiempo con esa especie de sueño americano y que se opone, y cuando finalmente acaba cediendo, ve cómo eso se empieza a peligrar y vuelca toda su energía precisamente a conservarlo ahora, ¿no? Pero es un personaje como inusualmente fuerte, ¿no? Sólido. Ujú. Y claro, parece realmente Mickey Madison, yo pensaba que era mayor, precisamente por eso, por esa madurez. ¿Cómo incide Sean Baker en el fallo o el ilusorio del sueño americano? Y como, y como decían en algún foro, Sean Baker es a los trabajadores sexuales lo que Scorsese a los gángsters. Sí, desde luego, aquí ya entramos en el terreno personal, no sabes nunca de dónde vienen las obsesiones de la gente, pero en el caso de Sean Baker es algo como vergonzosamente evidente, Se lo han preguntado, vergonzosamente evidente. Es como si tiene alguna vinculación en el ámbito personal, si tiene algún familiar que trabaja de eso, no sé. Es la quinta película en la que su protagonista es un trabajador sexual. Previamente sus personajes principales han sido actores de cine para adultos, trabajadores sexuales por supervivencia o trabajadores de la calle. Y en Anora la protagonista es una bailarina exótica y escort que por impulso, ya hablando del argumento, se casa con el hijo de unos oligarcas en lo que parece la materialización de un cuento de hadas hasta que no lo es. Ujú. Es un argumento sencillo, atrayente para cierta parte de la audiencia, con toques de La Cenicienta, pero que también trae a la mente trabajos como Pretty Woman. Esto lo hablamos fuera de grabación, o Las noches de Caviria, de Federico Fellini, que también tuvo mucho impacto en su momento en la sociedad italiana. Pero sí es una mezcla de todo esto, y sí, él vuelve a usar a los trabajadores sexuales, como Fellini hizo en Las noches de Caviria, que era una prostituta. Ujú. Me parece muy interesante esta mezcla, ¿no? De fantasía, Pretty Woman, el fallido sueño americano, pero siempre desde el punto de vista de la gente que vive en los márgenes. Ujú. Sí, así es. Y siempre con esta, bueno, tú lo has mencionado, ¿no? Cuando hablabas de La Cenicienta, que siempre con ese componente de cuento de hadas, como subvertido, que él trata, pues eso, de revisionar. Es como que parece proponer cuentos de hadas un poco más crudos o historias crudas con un cierto toque de magia, ¿no? Y ahí en esa especie de simbiosis ahí Ujú. pues se produce algo bastante genuino, que a mí personalmente es lo que más me interesa de Baker, porque creo que dosifica muy bien estos elementos. Y ahora hablaremos de la mezcla de géneros que compone la película, pero creo que esta parte de cuento de hadas, esa especie de búsqueda, ¿no? De cuando se aventuran a buscar a este chico, ¿no? Al ruso cuando desaparece y tal, y que empiezan a vivir ahí una serie de peripecias que recuerda un poco también a... Bueno, esto es una referencia muy recurrente y muy obvia, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, pero tiene algo de esto, ¿no? Ujú. Así es. El guión de la película, bueno, decir que los tres arcos de Anora están muy delimitados, cada uno con su energía, cada uno casi con su tono. Veo lo que dices de cómo evoluciona la película, pero en este caso me parece justo como a la inversa de lo que suele hacer Baker. O sea, empezando por la fantasía y terminando por, bueno, sin entrar en spoilers todavía, por otra cosa, pero en general él solía terminar con la fantasía. Te mostraba el fallo, la caída del sueño americano, pero luego al final te invitaba a imaginarte ese sueño americano cumplido, aunque fuera totalmente en un mundo de fantasía que tenían sus protagonistas, pero aquí es justo lo contrario, en tres arcos muy marcados, en un guión que hemos leído se construyó a partir de la escena de la invasión doméstica, de la home invasion. Creo que el guión empezó por esta parte, que inicia el segundo acto, y a partir de ahí trabajó Baker hacia atrás y hacia adelante para terminar el guión, pero sí cada una con su propia energía. En esta primera... Se hizo un memento, ¿no? Hizo ahí... Se hizo un memento, sí. Sí, bueno, que a veces uno conoce el comienzo de su película, otras veces el final, pero empezar aquí por una escena que se sitúa en el segundo acto es interesante. No sé si es algo poco ortodoxo o puede uno empezar por donde Bueno, en quiera. realidad lo he dicho mal, la comparación más acertada sería Irreversible, que tiene un poco este componente. Es la escena central la que marca los dos sentidos, ¿no? En la historia. Cierto es. Es de la que sale la historia hacia un lado o hacia otro, ¿no? Es una comparación, sí, una comparación muy acertada. Sí, pero en realidad no he respondido a lo que me planteabas. A ver, yo creo que esto al final las posibilidades son infinitas. Creo que
que las formas de operar. De hecho, es más, además de lo que tú dices, que sí me ha parecido leer que en realidad el guión como tal no existió hasta que, o sea, había una idea, pero hasta que no implicó la actriz protagonista, no se puso manos a la obra con el guión. Así fue. Es uno de estos casos donde parece ser, es algo muy de musa, ¿no? Yo creo que ese interés que él tenía por reclutar a Madison fue un poco el punto de partida para todo lo demás. Yo creo que él sentía como esa especie de magnetismo, o sea, sentía ese magnetismo, vio ahí un potencial y a partir de ahí pudo construir la historia. Es que creo que él se inspira así para escribir guiones y siempre en torno a alguien que encuentra, ya sea en la calle, en Instagram, como hizo en The Florida Project para su protagonista, o en este caso viendo una película al azar, la de Tarantino, de Once Upon a Time in Hollywood, o podría haber sido Scream. Yo creo que él necesita una musa femenina o masculina, una musa para entonces inspirarse, y a uno le da la sensación de que los actores que él utiliza que elige para sus protagonistas son los adecuados y que ningún otro actor podría haber dado vida a ese personaje. Hay una simbiosis que se produce cuando él elige sus personajes, y es cierto, él vio Scream en 2022, contactó con Mickey Madison y tardó un año en escribir el guión de Anora, que se filmó pues en 2023, un año después, y se ha estrenado a principios de 2024, o sea que las fechas encajan. Sí, yo creo que sí que hay un tipo de directores que funcionan mucho mejor así, partiendo a la inversa, no escribir un personaje de forma abstracta hasta dar con el actor que se ajuste a ese personaje, sino procediendo de forma inversa, ¿no? Viendo un actor, una cara de la que se enamoran o un físico que les parece interesante y tratar de ubicar a ese actor en una historia. Esto quizás se da mucho más en el cine de autor, pero hay muchos directores que trabajan así. Y en el caso de Baker, pues yo creo que se dan varias... él es un cineasta bastante completo en ese sentido, porque tiene también esta curiosa mezcla de actores profesionales con actores que no son profesionales, que es también un procedimiento que utilizan algunos directores precisamente para buscar, ¿no? esa organicidad. Sí. Sí, ya hablábamos de que se inspiraba mucho por el cine italiano, Vittorio De Sica. Hablábamos de todo esto, entonces tiene sentido que utilice esa mezcla de actores profesionales con primerizos, que se ve en este primer acto, en los personajes de las compañeras de trabajo de Anora, en este club de striptease, en el que conoce a este hijo de oligarcas, un niñato llamado Iván Vania Sakharov, a quien lo que le sobra de dinero le falta de madurez. Todo es diversión en este primer acto. Lo de Annie y Vania es transaccional, pero aún así muy entretenido. Y a lo largo de esta semana, Annie acepta convertirse en el acompañante de Vania, en su escort. Y tras numerosas fiestas, lujos, encuentros sexuales, hay mucho sexo en este primer acto, parece que comienzan a aflorar ciertos sentimientos genuinos hacia él. No sé si te dio la impresión. Este primer acto culmina con un viaje a Las Vegas, donde los jóvenes, de manera impulsiva, terminan casándose en la típica capilla de casino de Las Vegas que hemos visto en tantas otras ocasiones. Pues es una historia que desde el minuto 1 está sentenciada. Creo que eso es lo que piensa cualquier persona que ve la película. Se ve venir. A menos que esté ya, bueno, hay gente muy, muy creyente, ¿no? Pero realmente estamos ante el reverso oscuro, ¿no? De Pretty Woman, por así decirlo. Y claro, realmente ves que ese tío, pues el niño de papá, pues al final tiene 2 neuronas y una está de fiesta. Es un tipo que se dedica a jugar a videojuegos, que realmente, pues, no parece tener... ¿Niño de papá o de mamá? Porque la madre parece que es la que lleva el control aquí. Sí, algo de eso hay, pero está claro, está además está desarrollado de una forma bastante inteligente y muy divertida además. Pero bueno, al final yo creo que se despacha bastante rápido con esta parte, y lo que viene a continuación, pues eso, es un artefacto ahí que va como a dinamitarlo todo y a ofrecer otra versión diferente de la historia, con bastante salsa picante, pero... Sí, porque lo que pasa en Las Vegas no se queda en Las Vegas en esta ocasión, y pronto llega este matrimonio entre estos jóvenes, llega a oídos de los padres de Vania, estos padres oligarcas,
y se enteran de que su hijo se ha casado con una prostituta. Es aquí donde se introduce a este grupo de personajes secundarios encabezados por Karen Karagulian, que está estupendo como siempre, este hombre. Claro, aquí está haciendo como una suerte de señor lobo, ¿no? Un solucionador de problemas, que ya en la presentación está sensacional. Que hay que decir que, bueno, que está en un bautizo. Que es un cura ortodoxo. Claro, está en un bautizo y tiene que ausentarse del bautizo ante la emergencia. Cura ortodoxo muy heterodoxo. Le gusta mucho las palabrotas, sobre todo. Lo cierto es que... Toros se llama este personaje. Es Toros, ¿no? Toros, conté. Lo cierto es que yo sufrí bastante con este pobre hombre, ¿eh? Yo sufrí bastante porque está toda la película moviéndose al borde del ictus y realmente sí, a mí me estresó mucho. Me estresó. Es que aparte de ser cura, esta zona, este vecindario, esta zona de Nueva York que se llama Brighton Beach, donde hablamos que hubo mucha emigración de gente que vivía en la Unión Soviética en los años 90, pues aquí ejerce de cura ortodoxo, pero también es el padrino de ese chaval, de este Vania, y por tanto es el encargado de velar por su seguridad en la ausencia de sus padres y deshacer el matrimonio entre Vania y Annie. Básicamente esta es la misión de Toros y para ayudarle tenemos a estos dos secuaces, Garnick y el silencioso Igor. Sí, porque además es que aquí, y esto ya lo hemos hablado en algunos otros programas, pero aquí también hay personajes que están pidiendo a gritos un spin-off, ¿eh? Y yo quiero ver la película de Toros. Y de Igor incluso. Exactamente. Es que al final es un personaje que es como la punta del iceberg de algo que parece bastante turbio, porque yo quiero saber realmente en qué consiste la conexión entre Toros y los padres del chaval. O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál es esa intrahistoria? Piensa que no son familiares, que no es hermano de ninguno de los padres. Es que no parece, ¿no? Parece más bien un amigo de la familia que un familiar. Que vive en Nueva York y cada vez que el chaval pasa unos meses por allí para pegarse la juerga, es el encargado de hacer de padre, ¿no? Exacto. O de madre. No, desde luego es una introducción, vamos, soberbia. Ahí en la iglesia. La escena de la misa, el bautizo. Sí. Y ya cuando ya el tío ya decide pasar a la acción y dice, mira, lo siento, pero me tengo que ir. Y los deja ahí plantados. Está estupendo, igual que lo está en Tangerine, que es que merece volver a ver la película por las actuaciones tanto principales como por la de Karen. Es que en Tangerine también sufre, ¿no? En Tangerine también es un personaje que está desquiciado, ¿no? Bueno, porque tiene una vida escondida, ¿no? Tiene una vida doble que oculta a su familia. Y tiene también a la suegra que viene a visitarlo. Eso era la suegra. A visitar a la la familia. suegra que lo pone a todo patas arriba, sí. Sí. Pues este segundo acto, una vez que se introduce el personaje de Toros, continúa con esta escena de invasión doméstica que dura 28 minutos, por cierto. Media hora alocada en la que estos tres hombres intentan forzar a los jóvenes a que se divorcien legalmente, lo cual precipita la oposición de Annie y la huida de Vania, la huida como un cobarde de este chaval que ya se veía venir qué tipo de persona era, inmadura. Y no porque estuviera en contra del divorcio en principio, sino por miedo a que sus padres aparezcan por Estados Unidos y le exijan explicaciones. Este segundo acto, como decía, se transforma en otra cosa, en una comedia disparatada, en un screwball comedy, en una película de persecución, como ya hiciera Sean Baker en Tangerine, que mencionabas antes, estos elementos comunes. Quizás se extienda un poco, o quizás se extienda demasiado, tanto esta escena como toda el segundo acto. Yo pienso que llegando a olvidarse casi de Annie en algún momento. Creo que en Tangerine quizás él es menos generoso, más drástico con su edición, con su propia edición, pero lo que nos muestra, que es lo interesante y gracioso, es la flora y fauna de esta parte de Nueva York, llamada Brighton Beach, y sobre todo estos personajes secundarios que, a partir de aquí, poco a poco, y de manera muy sutil, empezarán a cobrar importancia, sobre todo uno de ellos. Sí, a mí es que esta parte de la película se adentra casi en el territorio de los hermanos Safdie también, ¿no? Que es también el de Baker, ¿no? Esta cosa disparatada, adrenalínica. Pero creo que voy a hacer un apunte sobre lo que has dicho decías que tienes la sensación de que se aleja un poco de Annie, ¿no? Yo creo que aquí hay algo... Bueno, para empezar, este tipo de descompensaciones a nivel de estructura
Creo que también las vemos en películas como de Stanley Kubrick, por ejemplo. Me viene a la mente el desenlace de Teléfono Rojo, donde se empezaba a dilatar mucho toda la secuencia final. Y creo que aquí hay algo de eso, descompensaciones a priori gratuitas, pero creo que están hechas con toda la intención. Creo que la llegada de toros y de estos dos esbirros, de Igor y el otro tipo, hacen que la película como que pase a otro nivel, y esto es una percepción mía, quizás demasiado subjetiva, pero creo que ahí es donde Sean Baker empieza como a arrancar una historia que empieza como a discurrir de forma paralela, silenciosa, casi invisible, en paralelo a la historia que se nos está contando. Que es algo que se va fraguando y que llegará y que explotará finalmente cuando acabe la película, ¿no? En los últimos minutos. Pero creo que ahí empieza a introducirte poco a poco un personaje, y yo creo que esto hace que la película, como que a través de esta escena, donde creo que estira demasiado el chicle, creo que hay algo de eso, que empieza como a... es que además... A plantar las semillas. La semilla de lo que va a desarrollar después, y esto a lo mejor también tiene relación con lo que hablábamos antes, de que empezó la película en el centro. Porque es como si estuviera contando dos películas. Yo, quizás, para mí, lo más visionario que tiene Anora es quizás esa y casi te diría que genial, pero de una forma tan sutil que a priori es difícil de identificar, es eso, el hecho de que son dos películas que discurren en paralelo. Y yo creo que ahí reside su fuerza. Y esta escena, esta secuencia central del Home Invasion, pues para mí es un poco como un punto de empalme entre esas dos historias. Es ahí como algo que es muy, muy eje central entre esas dos historias. Y no sé, y creo que quizás eso genera a lo mejor el efecto o sea, la impresión que tú has tenido, ¿no? De que parece que se aleja un poco de Annie, porque efectivamente yo creo que lo hace. Yo creo que ahí la historia ya no va tanto de ella. Va de ella, pero empieza a desarrollar la idea de este otro tipo que aparece y que lo va haciendo muy sutilmente, como dosificando mucho para no desvelar, por así decirlo, el misterio. Claro, porque aquí, a partir de aquí, poco a poco y de manera muy sutil, la segunda historia que tú mencionas, la que no vemos, comienza a hacerse notar. Entendemos que la mayoría de nuestros oyentes habrán visto a Anora. Si no lo han hecho, les invitamos a que paren el podcast aquí, la vean y vuelvan a esta conversación. Pero lo que comienza a hacerse notar, lo que comienza a verse, es una historia de amor escondida a plena vista. Uh-huh. La historia de amor que no nos imaginábamos. Claro, es lo contrario a ese sueño americano, a ese joven príncipe que va a llegar y te va pues a sacar de la miseria, y que bueno, pues es esa historia que apela de forma directa a este mundo tan clasista, donde pues muchos se ven como de forma inexorable van a acabar siguiendo el camino que se les marcó cuando nacieron, ¿no? Y que no van a poder salir de su realidad, ¿no? Habla también de clases. Siempre ha habido clases. Claro. Ahora hablaremos de esta sociedad que mercantiliza y margina y deshumaniza a ciertos sectores de la sociedad, los sectores de la sociedad a los que Sean Baker históricamente ha tratado de dar visibilidad, y además con mucha empatía y con mucha humanidad. En este tercer acto, tras encontrar a Vanya, que había desaparecido durante la mitad de la película, precisamente lo encuentran en el club de striptease de Annie. Y aquí es cuando los padres de este joven, los padres oligarcas, vuelan desde Moscú a Nueva York y obligan a Annie a firmar el divorcio en una escena humillante y desconsolada. Nuestra protagonista es escoltada por Igor, este secuaz silencioso de toros que ha estado, como tú decías antes de empezar a grabar, estaba siempre como en una esquina del fotograma, fastidiando un poco el plano, pero poco a poco este personaje empieza a hacerse notar y es él el encargado de escoltar a Annie en esta última noche, escoltarla para sacar sus pertenencias de la mansión donde había pasado 2 semanas con el joven Vanya, y al día siguiente es cuando Igor conduce a Annie de vuelta a la casa de la joven. Y es aquí en su finale donde Anora
se eleva por encima de todo lo visto este año. Probablemente estemos hablando de uno de los finales más emotivos y devastadores de la historia del cine moderno. Una escena que, como hablábamos, funciona como una versión diferente y postmoderna del cuento de la Cenicienta. De hecho, tiene lugar al pie de una escalinata, pero en vez de ser la del palacio que conduce al príncipe azul, que tú mencionabas, para nuestra protagonista simboliza darse de bruces con su situación, la vuelta a su casa, a esa casa compartida que junto a las vías del tren, en un vecindario algo deprimente, y sobre todo la vuelta a una vida que ella creía haber dejado atrás. Anora termina con un gran gesto y un momento de gratitud que se transforma en desesperación y posiblemente esperanza. Ahora te preguntaré. Porque cuando ella vuelve al coche a darle las gracias a Igor por ayudarla, por haber mostrado empatía hacia ella durante toda la película o durante todo este viaje del segundo y del tercer acto, la joven actúa de la manera, creo yo, en la que está acostumbrada a actuar con los hombres. Ujú. O a interactuar con los hombres, que es iniciando sexo. Pero Igor no entra en su juego porque, pienso, empatiza con su historia y no quiere aprovecharse de ella. Esto es una de las versiones, una de las lecturas del final. Es que es compleja, sí. Es compleja, claro. Creo que ella se desmorona en este momento, quizá porque ha descubierto a alguien que la valora y le ofrece ayuda sin esperar nada a cambio. Es una mezcla de emociones compleja. Si el chico le hubiera seguido el juego, si Igor le hubiera seguido el juego a ella, yo creo que no se hubiera desmoronado, Annie no se hubiera desmoronado, y esto es lo triste. O quizás no, o quizás Annie haya encontrado aquí, en Igor, a su verdadero príncipe azul. Sí, totalmente. Es como que por un lado parece que se está rindiendo a la evidencia de que nunca va a poder salir de ahí, pero al mismo tiempo eso da paso a la gratitud ante el hecho de que se ha encontrado con una persona que la valora, que la respeta, y es todo ese cúmulo de emociones, ¿no? Como tú bien decías, que generan una escena que te agita mucho, ¿no? Además es que es curioso porque es el concepto de esbirro que encarna a Igor, que aparece en la historia forcejeando con ella, y además de una forma, como se dice ahora tanto, con responsabilidad afectiva, ¿no? De forma empática están casi dándose de hostias y el tipo está siendo cariñoso con ella. Es como si se reformulara el concepto de esbirro, ¿no? Que aquí es un tipo que vive con su abuela, que es cariñoso, que parece todo lo contrario, ¿no? Lo que debería de ser una persona, un rol así, ¿no? Y es en ese contraste donde creo que funciona todo tan bien. Y cómo esta persona, a medida que va avanzando la historia, empieza a aparecer en los planos, casi como colándose, ¿no? Como estropeándolos, ¿no? Como invadiéndolos. Uh-huh. Y claro, y al final es eso, es como esta figura se va haciendo cada vez más presente en el universo de Annie, y cómo Sean Baker, de una forma, a mi juicio, bastante magistral, lo expresa con imágenes, expresa el lugar que este personaje empieza a cobrar en la vida de Annie, y cómo lo hace con imágenes. Y esta parte final, que no creo que sea cuestión tampoco de intentar entenderla, creo que apela a eso, a esta cosa que estaba siempre ahí como esperándola y que ya no supo ver hasta que finalmente pues sucumbió, ¿no? A su realidad por un lado y eso, pues a abrir la puerta, ¿no? Pues a una historia de amor quizás pues eso más puro, más genuino. Uh-huh. Él siempre, a lo largo de la película, muestra mucha empatía hacia ella. En la escena del juicio, cuando es insultada por la madre de Vanya, cuando vuelan de vuelta a Las Vegas. Hay gestos y uno como espectador los va viendo poco a poco y se va preguntando, ¿es lo que pienso que está sucediendo? ¿No lo es? Lo cierto es que ambos son víctimas de un mundo, como hemos dicho, hipócrita, que los trata como mercancías, los deshumaniza. Creo que por ahí viene la empatía de estos dos personajes que comparten experiencias comunes. Simplemente que Anora había creído en otro tipo de mundo, de fantasía, o no sé muy bien qué es lo que ella se esperaba. Se resistía a creerlo. De hecho, su primer impulso es no hacerlo. Tarda. Pero finalmente, claro, cuando ya ve que tiene opción de mejorar su vida de forma drástica, pues se agarra a eso. Y eso también es muy interesante, ¿no? Cómo
cómo se aferra al anillo, ¿no? Como dice, no, tío, es que aquí está en juego mi vida. O sea, no quiero soltar esto. Y al final, pues sí, efectivamente, pues no. Es un final que contuvo el aliento de la sala de cine en la que estuve Sí, yo. en mi caso pasó igual. Cuando se encendieron las luces, yo creo que se hubiera agradecido un poquito más de oscuridad, unos minutos, porque además la película acaba de forma abrupta y sí te deja bastante torcido. Es interesante cómo te da una bofetada después de creerte este cuento de hadas, esta Cenicienta, cómo te da una bofetada Sean Baker y no termina con fantasía, como hizo en sus 2 películas anteriores. Hablábamos de Florida Project, con los niños huyendo hacia el arco iris y entrando en Disneyland. Aquí no, aquí lo hace justo al contrario. Empieza casi con la fantasía para luego despertarte de ella. Sí, además lo hace con ese sonido martillante de los limpiaparabrisas, que es ya como la guinda del pastel de la escena, que sí, te deja cao, sí. No, en ese sentido Fue la escena más complicada de filmar, según afirma Mickey Madison. no es para menos, intuyes lo que va a pasar y prácticamente te lo hueles, pero es que hay un recorrido emocional muy trepidante en esos escasos 4 minutos. Él sube las escaleras a dejar la maleta de Annie, baja, ella sale del coche, luego vuelve a entrar. Está muy, muy bien compuesto. Está muy bien trabajado, tanto a nivel de guión como de actuación. Sean Baker descubrió al actor Yuri Borisov, que interpreta a Igor, tras ver una película precisamente también ganadora en Cannes, pero en este caso del Grand Prix, en 2022, Compartimento número 6 o Compartment number 6. Sorprende este actor, un actor que casi no hablan en toda la película, pero que tiene una energía y una presencia. Y desprende también mucha que al final ternura, acaba ¿no? Mucha conquistando. bondad. Tiene una mirada que es en ese sentido quizás lo opuesto a la dureza de Annie, ¿no? Es obligado a ser un matón. Casi hay una escena en la que entran en la tienda de estos amigos de Vania y él tiene que actuar como un gángster y sacar el bate de béisbol, ¿no? Y destrozar aquello. Pero en verdad tú ves que no, que está siendo utilizado y manipulado por unas clases por encima de él que lo tienen, pues eso, como un delincuente. Sí, pues, gente que no está viviendo la vida que le gustaría, igual que Annie, y que es verdad que Annie, lo que te decía antes, Annie sí que creo que es un personaje mucho más duro. Y este pues claramente es como más blandito, más... Pero sí, es interesante. Es que es una historia de muchos subterfugios, ¿no? Creo que hay muchas historias detrás y creo que Sean Baker sabe poner las miguitas, ¿no? Para hacer ahí algo denso. A pesar de la ligereza que pueda parecer el segundo acto, que es como más, pues eso, trepidante. Pero merece la pena volver a ver esta película, sobre todo sabiendo que hay una segunda historia que no estamos viendo y como el personaje de Igor se va convirtiendo quizás en el príncipe azul, en el príncipe azul de nuestra protagonista. Y es que mucho de, bueno, el elemento, bueno, esto que hablábamos antes de Sean Baker, ¿no? De que es un cinéfago, que le gusta mucho el cine de terror también, que incluso su tipografía puede tener algo que recuerda al cine de género. Y desde luego no a un cine realista como el que se supone que hace él. Pero creo que también tiene este componente, lo de Igor, lo que decías de verla una segunda vez, que es un poco como ver El sexto sentido. Hay algo en la película que no se refiere a un giro sorprendente de guión, pero hay algo de eso. Hay algo de eso. Que en un segundo visionado puedes hacer una interpretación diferente de lo que estás viendo. Yo también lo veo como una crítica a la sociedad norteamericana, al capitalismo. Siempre he visto el cine de Sean Baker con un punto crítico y aquí lo vuelvo a ver en esta historia, en esta aparente historia de este matrimonio, que está claro que aunque ella vea la salida, una forma de escapar de la vida que tiene y subir escalafones sociales, no es simplemente una ilusión y que para gente que no está en estos niveles es imposible, es una entelequia, no va a suceder. Una cosa es que tú te imagines que pueda suceder, pero por lo general el sistema no te va a permitir hacerlo. Y yo veo este final, lo veo increíblemente humanista y una declaración de intenciones del propio Sean Baker hacia su país y hacia ese sueño americano que no existe. Sí, totalmente. Y lo hace además a través de un cariño hacia sus personajes que
que resulta conmovedor. Recuerda esta escena que tú me la comentabas el otro día, la escena del avión, cuando Annie, ya como último recurso, le dice a la madre de Iván, no, yo voy a buscarme un abogado y de aquí, y en el plano siguiente, por corte, está la tía, se ha montado en el avión. Dice, Ya. no ha hecho falta decir más. Estaba condenada. No iba a poder salirse con la No hay suya. manera. No, era un juego que no podía ganar. No. Gracioso también el personaje del abogado, por cierto, el abogado familiar. También tiene algún momento de gag muy divertido. Quería hablar de la fotografía para ir terminando este episodio de Anora. Vuelve a colaborar con Drew Daniels, es la segunda colaboración con este joven director de fotografía que se dio a conocer por sus películas con Trey Schultz, el director de Grisha, Waves. ¿Te acuerdas de Waves? Una película que a mí personalmente me encanta. Se habló mucho de ella en su momento. La tengo yo poco presente. Sí, un trabajo de cámara maravilloso. Pues vuelve ahora Trey Schultz, está dirigiendo una película nueva, después de haberse tomado un hiato porque decía que tenía que vivir más para ser capaz de contar historias. Pues de aquí surge este director de fotografía, Drew Daniels, y en Anora, junto con Baker, se fijan sobre todo, como hemos dicho, en películas de los años 70, películas de Nueva York de los 70, como dos filmadas por Owen Roithman, The French Connection, y The Taking of Pelham, 1, 2, 3, que no me acuerdo cómo se tradujo en español, pero son thrillers de tomas largas, con un toque artesanal y una actitud que casa con el carácter y el espíritu luchador de Annie, que mencionabas tú. Es una cualidad que vemos en Anora, que está filmada en 35 milímetros, stock Kodak, usando lentes anamórficas de la época de la Unión Soviética, que añaden esa neblina, no sé si lo habrás notado, la suavidad de la imagen, un aspecto de cine clásico. Por eso te preguntaba si cuando apelabas a la palabra cine, si venía un poco de la parte estética, Sí, componente formal. evidentemente también, y el trabajo del color, del que hemos hablado a veces, como cuando tuvimos el programa sobre Kaurismäki, que es una cosa que tampoco se trabaja tanto y que sí que veo en Sean Baker. Unas notas de color y hablamos ya de diseño de producción, no solo de foto, hablamos de diseño de producción, los colores primarios, los azules, rojos. Porque tira a ser más austera, ¿verdad? Es algo más austera esta película, sobre todo porque está filmada en el invierno de Nueva York, parece ser, ¿verdad? Pero sí que tiene momentos en los que encuentra el color que vimos tan expresivo que vimos en la película anterior de Sean Baker o incluso en The Florida Project. Sí, en Florida Project quizás es la que más, y luego Tangerine, que quizás en Tangerine era más una cosa de talonaje, pero aunque es más digital, claro. Al ser con un iPhone y tal, pero sí que carga las tintas, a veces satura mucho. Por ejemplo, Red Rocket es una película bastante saturada. Así es, sí. Y yo creo que hay algo también en el trabajo de foto que de hecho me ha sorprendido, porque comprobando el otro día vi que era un fotógrafo que había, el de Florida Project era un fotógrafo que venía de trabajar con Carlos Reigadas. Sí, es diferente. En otra peli, pero yo pensaba que era el mismo. En las tres últimas pensaba que era el mismo y no. Es Drew Daniels. No, Drew Daniels son dos películas, esta es la segunda. He leído, fíjate, que al utilizar técnicas de los 70, o al intentar utilizar técnicas de los 70 para crear este aspecto clásico, llegaron a exponer el negativo a la luz antes de filmar, algo que no es aconsejable desde el punto de vista de la compañía de seguros, que era una técnica que se utilizaba entonces. O sea que fíjate hasta qué punto han llegado los dos para crear esta textura y este aspecto. Sí, se nota. Desde luego, en ese sentido, ya te digo, yo hablaba de un aspecto más puramente expresivo, pero evidentemente la película a nivel estético, como te mencionaba el otro día hablando de Aprendiz, que creo que también está muy conseguido, esa estética setentera, la película sí que tiene ese aire como de otra época también en el sentido visual. Y desde luego lo analógico es fundamental, es fundamental. Al hilo de lo que tú decías antes, yo creo que sí que va a haber un resurgir del celuloide, que ya se está empezando a notar en jóvenes cineastas, y como al final todos son ciclos, volveremos. Sí, es que Sean Baker dice que al final no es mucho más caro que el digital. No lo es. O sea que al final quizás tienes que cortar, a lo mejor tienes que dedicar 2 o 3 días menos de producción para equiparar costes. Él no está en contra del digital, siempre y cuando se utilice de una manera diferente, o sea, que cree un estilo muy diferenciado del analógico, porque si quieres emular el analógico, no tiene sentido que lo hagas a través del etalonaje.
Claro, y además es una batalla perdida. El digital a día de hoy, con todos los avances y estando ya tan implantado, no ha conseguido emular el 35, lo sabe todo el mundo. Y al final es eso, lo que tú dices, es que no solo no es barato, es que no estamos hablando de cámaras de fotos, no estamos hablando de iPhones, estamos hablando de cine digital, estamos hablando de ópticas muy caras, de cuerpos de cámara muy caros. Y luego una cosa también muy importante son los tiempos de rodaje, es decir, que con el digital puedes rodar más. Pues sí, pero tampoco puedes hacer tantas tomas porque tienes un plan de rodaje que tienes que cumplir. Sí que es cierto que hay grandes maestros de la técnica, como pueden ser Ridley Scott o David Fincher, que sí que han abrazado esta tecnología y que saben sacarle partido y que, bueno, pues entiendo que pues si grabas una escena a lo mejor y quieres grabarla con 8 cámaras, pues entiendo que puede resultarte a nivel logístico. Como Gladiator 2, ¿no? Como Gladiator 2 o Napoleón. 10 u 11 cámaras, sí. Claro. La escena de la invasión doméstica, por cierto, de la que hemos hablado, el Home Invasion, merece su propio comentario de fotografía porque esto dura 28 minutos en la película, pero está editado para que parezca media hora de un solo día. Filmaron esta escena durante 10 días en una mansión de verdad y tuvieron todo tipo de climas imaginables durante estos 10 días. Así que fue un logro fue un logro conseguir este aspecto de continuidad, que no sé a ti, pero a mí me pareció que la escena no estaba iluminada de manera artificial, sino que era luz natural. Sí, además una luz muy brillante, ¿no? Sí, pero que sí que hubo mucho trabajo de iluminación, pero a mí la película, por lo que fuera, me daba bastante la sensación de que utilizaba luz natural en bastantes puntos. Hay una escena en el segundo acto cuando están buscando a Vanya y se les hace de noche, y es que casi ni se les ve a los actores. Sí, a lo mejor hay algún pequeño refuerzo, pero sí, esto es algo que también se está perdiendo mucho, ¿no? El no ver claramente algo parece ahora como tabú. No es Dogma 95, pero supongo que lo que intentaban era dar la sensación de naturalidad, ¿no? Y en esta escena creo que tuvieron que trabajársela muchísimo porque son 10 días de filmación. Y por eso mencionaba lo de la edición, que quizás podría haber sido más corta. Sinceramente, yo hasta que no me has dicho que duraba 28 minutos, a mí no me pareció que fuera tan larga. ¿Verdad? A mí tampoco me lo pareció. Me nada. pareció que podría haber sido más eficiente con su duración, pero me sorprendió leer que fueron 28 minutos. La gente con la que he hablado, desde luego me han dicho que se les ha hecho corta la peli. No se hace larga. Película del año para muchos. Hombre, pues es posible, Alberto. La verdad que he estado refrescando la memoria. Este año he visto varias que me han gustado. Bueno, me gustó Sangre en los labios, de la que hablamos aquí. Me gustó también Dream Escenario, la de Nicolas Cage. Me pareció una película bastante curiosa y la disfruté muchísimo. Sí, hay varias películas, pero bueno, puede ser una perfecta candidata a película del año. Y Sean Baker, pues por derecho propio, sí, es uno de los valedores del cine de autor y del cine con mayúsculas. Del cine en mayúsculas. Veremos a ver hasta dónde llega Anora en los festivales, en los premios. Se habla mucho, pero no sabremos hasta que llegue el momento si esta película ganará más de lo que ha ganado. Con la Palma de Oro, Sean Baker es un hombre feliz y a nivel de taquilla lo está haciendo muy bien, porque hemos visto hace un par de días, no se actualiza la taquilla hasta la semana que viene, pero creo que anda ya por los 22 millones con un presupuesto de 6, o sea que esta película está generando beneficio, está distribuida por Neon, una productora también más o menos joven, pero que lo está haciendo muy bien. Y nos alegramos sobre todo por Sean Baker, así que deseando ver qué es lo siguiente que hace. No sabemos si será otra película sobre trabajadores sexuales o con la misma tipografía, pero la veremos. Pues sí, esperando ya con ansia, aunque bueno, yo creo que le queda todavía un poquito. Le queda un poquito. Un placer, Sergio. Un placer como siempre. Adiós. Monolito es un proyecto presentado por Alberto Serna con la colaboración del cineasta Sergio Román. Música a cargo de BBSR. Descubre más cine contemporáneo en la web de Monolito, monolitomag.com, y también en Instagram bajo la cuenta monolitomag.